Bienvenidos de nuevo. En las sesiones anteriores hablamos de algo que podríamos llamar el punto de partida, que el ser humano tiene un deseo natural de Dios, que la razón sola no basta para conocerlo en su intimidad, y que Dios no se quedó en silencio, sino que salió a nuestro encuentro en lo que llamamos la revelación. Hoy damos un paso más. Hoy queremos entender cómo ocurrió eso, no en abstracto, sino en concreto, en la historia real de los hombres, porque la revelación no fue un destello instantáneo, fue un proceso largo, paciente, lleno de idas y vueltas, de promesas y de fidelidades, de fracasos y de retornos, una historia de amor en el sentido más serio y más bello de esa expresión. Y al final de esa historia, o mejor dicho, en su centro, aparece una figura que lo cambia todo. Pero no nos adelantemos, vamos desde el principio, un paréntesis antes de continuar. Si valoran este tipo de contenidos, los invito a suscribirse y apoyar el canal con un me gusta. Es una manera simple de contribuir a que estas reflexiones lleguen a más personas. La historia de la revelación empieza, según la Biblia, con la misma creación del hombre. Y aquí quiero hacer una aclaración que me parece importante porque a veces genera confusión. Cuando leemos el libro del Génesis, con Adán y Eva en el jardín, con la serpiente, con el árbol del bien y del mal, hay una tentación muy comprensible. Leer eso como si fuera un reportaje periodístico, una crónica puntual de hechos ocurridos en un día concreto de un año concreto. Y cuando uno lo lee así, inevitablemente chocan cosas. ¿Dónde estaban exactamente? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo habla una serpiente? Pero la Biblia, en esos primeros relatos, lo que los teólogos llaman los relatos de los orígenes, no pretende hacer periodismo. Pretende algo más profundo y más duradero, enseñar verdades esenciales sobre el ser humano y su relación con Dios, usando el lenguaje simbólico, narrativo y poético que las culturas antiguas empleaban para hablar de las cosas más importantes. Es el lenguaje del mito en el sentido noble del término, no mentira, sino narración que porta verdad profunda. ¿Y cuál es esa verdad profunda? Varias, en realidad, que el hombre fue creado bueno, que fue creado para vivir en comunión con Dios, en una relación de familiaridad y de diálogo, y que esa relación se rompió por el pecado, por ese acto de querer ser el centro de todo, de prescindir de Dios. La tradición llama a eso el pecado original y sus consecuencias, el desorden en el interior del hombre, la dificultad para conocer a Dios, el sufrimiento, la muerte, son algo que todos experimentamos aunque no lo nombremos así. Pero incluso en ese momento de ruptura, Dios no abandona. Ya en el libro del Génesis aparece una promesa oscura pero real, que la descendencia de la mujer vencerá al mal. Es lo que los teólogos medievales llamaban el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, escondido en el corazón de la primera caída. Antes de que empiece el camino largo, Dios ya ha prometido el destino. Ese camino largo comienza de manera visible con una figura extraordinaria, Abraham. Imaginen por un momento la escena: un hombre en una región que hoy llamaríamos Irak recibe en algún momento del segundo milenio antes de Cristo una llamada que no esperaba. Deja tu tierra, tu familia, tu casa y ve a la tierra que yo te mostraré. Sin GPS, sin mapa, sin garantías concretas, solo una voz y una promesa, que de él nacerá una nación, que en él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham podría haber dicho: no, gracias, me quedo donde estoy, y sin embargo va. La tradición de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, ve en ese sí de Abraham el acto fundacional de la fe. No porque Abraham fuera perfecto, en la Biblia aparece con sus dudas, sus miedos, incluso sus errores, sino porque confió, porque cuando Dios llamó, respondió, y a través de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob que dan origen a las 12 tribus de Israel,
Dios empieza a construir algo, un pueblo, un grupo humano concreto, con historia propia, con identidad propia, que va a ser el lugar donde la revelación se desarrolle y madure. El momento más dramático de esa historia llega siglos después, en Egipto, con Moisés. Israel ha caído en la esclavitud. El pueblo, que debía ser señal de la libertad de Dios, está aplastado bajo el látigo del faraón. Y entonces Dios interviene de una manera que ya no es solo interior, no es solo una voz en el corazón, es un acontecimiento histórico, público, visible, las plagas de Egipto, la travesía del Mar Rojo, el maná en el desierto, la ley entregada en el Sinaí. A mí siempre me ha parecido fascinante la escena del Mar Rojo, porque condensa algo muy importante sobre cómo actúa Dios. El pueblo está acorralado, el mar por delante, el ejército del faraón por detrás, sin salida visible. Y en ese momento de máxima impotencia humana es cuando ocurre lo que no podía ocurrir. No porque Dios disfrute del dramatismo, sino porque la lógica de la revelación es siempre esa. Dios actúa donde el hombre ya no puede. La salvación viene de afuera, no es un logro humano. En el Sinaí, Dios hace con Israel algo que en lenguaje bíblico se llama alianza. Es un pacto, y la imagen que usa el Antiguo Testamento para describirlo no es la de un contrato comercial ni la de un tratado entre estados. Es la imagen de un matrimonio. Dios se compromete con Israel como un esposo se compromete con su esposa. Le dice, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Una fidelidad que no depende del mérito, sino del amor. Pero Israel no siempre estuvo a la altura de ese amor, y aquí la historia se vuelve, si caben, aún más humana. A lo largo de los siglos que siguen al Sinaí, el pueblo va y viene, a veces fiel, a veces infiel. Construye el gran reino de David y Salomón, y luego se divide y luego cae. En el año 722 a.C., el reino del norte es destruido por los asirios. En el 587, el reino del sur, Judá, cae ante Babilonia. Jerusalén es arrasada, el templo destruido, y el pueblo marcha al exilio. Es un momento de desolación absoluta. ¿Cómo puede ser que el pueblo elegido por Dios haya perdido todo? ¿Significa eso que Dios los abandonó? ¿Que las promesas eran falsas? Y en ese momento de máxima oscuridad aparecen los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y lo que dicen es sorprendente. No, Dios no los ha abandonado. El exilio es una consecuencia de la infidelidad, sí, pero no es el final. Al contrario, Dios va a hacer algo nuevo, algo más grande que lo anterior. Un día va a volver a reunir al pueblo disperso, va a escribir su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Va a enviar a alguien, un ungido, un Mesías, un descendiente de David, que inaugurará una alianza definitiva, una que no podrá romperse. El profeta Isaías describe a este futuro Mesías con una imagen que siglos después los cristianos reconocerán con estupor: un siervo sufriente que carga con los pecados de todos, que es herido por nuestras transgresiones, que con sus llagas nos sana. Es una de las páginas más misteriosas y más bellas del Antiguo Testamento, y lo escribieron 600 años antes de la cruz. Y llega entonces el momento que la historia estaba esperando, aunque no lo sabía. En un rincón del Imperio Romano, en una provincia menor llamada Judea, nace un hombre que va a dividir la historia en dos. Lo sabemos tan bien que casi hemos dejado de asombrarnos: Jesús de Nazaret. Lo extraordinario de Jesús no es solo lo que dice, aunque lo que dice es radicalmente nuevo. No es solo lo que hace, aunque lo que hace, sanar enfermos, perdonar pecados, resucitar muertos, no tiene precedentes. Lo más extraordinario de Jesús es quién dice ser y con qué autoridad lo dice. Los rabinos de su época, cuando enseñaban, solían comenzar sus discursos diciendo: está escrito, o Moisés dijo, apoyándose en una autoridad anterior. Jesús hace exactamente lo contrario. Dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Pone su propia palabra en el mismo nivel que la ley de Moisés,
más aún, la supera. Y cuando sus interlocutores le preguntaban con qué autoridad hacía eso, la respuesta era siempre la misma: porque tiene una relación con Dios que no tiene ningún otro ser humano. Llama a Dios Abba, que en arameo significa algo así como papá, una intimidad que a sus oyentes les resultaba escandalosa. Y en el Evangelio de Juan dice algo que casi le cuesta la vida en el acto: antes de que Abraham existiera, yo soy. No decía yo existía, decía yo soy, en tiempo presente. La misma fórmula que Dios había usado al revelarse a Moisés en la zarza ardiente: yo soy el que soy. Sus interlocutores lo entendieron perfectamente. Por eso tomaron piedras. Jesús no solo enseña y actúa, antes de morir hace algo más. Funda una comunidad, elige a 12 discípulos. El número no es casual, evoca las 12 tribus de Israel, señal de que está inaugurando un Israel nuevo, y entre ellos pone a uno como cabeza, Simón, al que llama Pedro, que significa roca. Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es una metáfora poética, es la constitución de una institución, de una comunidad que va a tener la tarea de continuar su misión en el mundo. En la última cena, la noche antes de morir, Jesús hace algo que los presentes no comprenden del todo en ese momento. Toma el pan, da gracias, lo parte y dice: esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y con el cáliz de vino: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza derramada por muchos. Es la institución de la Eucaristía y es también el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba. La nueva alianza que Dios prometió escribir no en piedra, sino en el corazón de los hombres. Muere al día siguiente y al tercer día resucita. Y eso, la resurrección, es el acontecimiento sobre el que todo lo demás se sostiene. Como diría San Pablo en la primera carta a los Corintios, con una lucidez brutal: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. No hay matices. O la resurrección ocurrió, y entonces lo cambia todo, o no ocurrió, y entonces el cristianismo es una ilusión conmovedora, pero sin fundamento. Los primeros cristianos lo sabían perfectamente. Por eso la predicación apostólica tiene siempre un núcleo durísimo, inamovible. Nosotros somos testigos de que resucitó. Pero aquí surge una pregunta muy práctica, muy concreta. ¿Cómo llega esa revelación hasta nosotros? Han pasado 20 siglos. Jesús no dejó nada escrito. Los testigos directos llevan siglos muertos. ¿Cómo sabemos que lo que creemos hoy es lo que Él enseñó? Es una pregunta legítima, y la respuesta tiene 3 partes: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. 3 palabras que suenan técnicas, pero que describen algo muy humano: las 3 maneras en que una comunidad custodia y transmite lo más importante que tiene. Empecemos por la Escritura. La Biblia, esa biblioteca de 73 libros que recoge desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios en palabras humanas. Esta afirmación tiene 2 partes que hay que mantener juntas sin sacrificar ninguna. Palabra de Dios significa que detrás de los textos hay una acción del Espíritu Santo que garantiza que lo que enseñan en materia de fe y de vida es verdadero, no en el sentido de que cada dato histórico o científico sea verificable. La Biblia no es un libro de historia ni de biología, sino en el sentido de que la verdad que más importa, la verdad sobre el destino del hombre y su relación con Dios, está transmitida con fidelidad en palabras humanas. Significa que Dios no dictó el texto como un jefe que le pasa instrucciones a su secretario. Los autores bíblicos son autores de verdad, con su estilo propio, sus preocupaciones particulares, su horizonte cultural, sus limitaciones.
Un salmo de David no suena igual que una carta de Pablo. El libro de Job no tiene el mismo género literario que el libro de los Reyes. La Biblia es una biblioteca, con todo lo que eso implica de variedad, de riqueza y también de complejidad. Pero la Escritura no llegó a nosotros sola, llegó dentro de una comunidad que la vive, la celebra, la interpreta y la transmite. Eso es la tradición. Hay una cosa que mucha gente no sabe y que cuando la descubre le produce cierta sorpresa. El Nuevo Testamento fue escrito después de que existiera la Iglesia, no antes. Los apóstoles predicaron durante años, décadas, antes de que alguien se pusiera a escribir un evangelio. La primera generación cristiana vivía la fe, celebraba la Eucaristía, bautizaba, perdonaba pecados, sin tener en la mano un Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue naciendo poco a poco, de esa experiencia viva. Eso significa que hay algo anterior a la letra escrita, la vida de la comunidad, la memoria viva de lo que Jesús hizo y dijo, transmitida de maestro a discípulo, de comunidad en comunidad, a través de la liturgia, de la oración, de la práctica sacramental. A eso se le llama tradición. Y los romanos tenían un dicho que viene como anillo al dedo aquí: verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, lo escrito permanece, pero habría que añadir, lo vivido también permanece cuando hay una comunidad que lo custodia. Escritura y tradición no son rivales, son dos maneras complementarias de transmitir la misma revelación. La escritura fija y preserva, la tradición vivifica y contextualiza, y entre las dos existe un árbitro, el magisterio. El magisterio es la función de enseñar que Cristo confió a los pastores de la Iglesia, los obispos en comunión con el Papa, para que en cada época, ante preguntas nuevas y desafíos nuevos, la comunidad cristiana sepa discernir qué es fiel a la revelación y qué se aparta de ella. Pensemos en una analogía sencilla. Cuando alguien muere y deja un testamento, sus herederos necesitan a veces un intérprete, alguien que entienda el contexto en que fue escrito, que pueda resolver los casos que el testamento no previó explícitamente, que garantice que la voluntad del difunto no sea distorsionada con el tiempo. El magisterio hace algo análogo con la revelación. No la crea, no la inventa, no la corrige, la sirve, la custodia, la interpreta para cada época. Y llegamos al último punto, que es quizás el más práctico de todos. ¿Cómo leer bien la Biblia? Porque la Biblia se puede leer mal y se puede leer muy mal. La historia está llena de ejemplos de personas que tomaron un versículo fuera de contexto y construyeron con él una ideología, una secta o una justificación para la violencia, no porque la Biblia sea peligrosa en sí misma, sino porque todo texto poderoso puede ser mal usado si se lee sin criterio. El Concilio Vaticano II, en su documento sobre la revelación, la Constitución Dei Verbum, que significa literalmente palabra de Dios, ofreció 4 criterios para interpretar bien la escritura. El primero, investigar qué quisieron decir los autores humanos en su contexto original. Un texto del siglo VIII a.C., escrito en hebreo para una audiencia de pastores nómadas, no puede leerse como si fuera un tuit de hoy. El segundo, leerla con apertura espiritual, con la misma disposición interior con que fue escrita. La Biblia no es solo un documento histórico que se puede estudiar desde afuera con neutralidad aséptica. Es un texto que habla de Dios. Por eso dice el concilio, la mejor disposición para entenderla es también espiritual, una apertura interior, una actitud de búsqueda sincera. El tercero, leerla en su unidad. La Biblia tiene una arquitectura interna, una coherencia de conjunto. El Nuevo Testamento ilumina el Antiguo da profundidad al Nuevo. Cristo es el centro hacia el que todo converge y desde el que todo se entiende. Leer un versículo aislado sin ese horizonte es como estudiar un mosaico mirando solo una tesela. El cuarto, leerla dentro de la tradición viva de la Iglesia, en diálogo con la fe que la comunidad
ha vivido durante 20 siglos. Esto no significa que la Iglesia tenga siempre la última palabra en materia filológica o histórica. Significa que la interpretación de la Escritura no puede contradecir la fe que la Iglesia ha recibido y transmitido. Si alguien llega a una interpretación que va radicalmente en contra de todo lo que la Iglesia ha creído siempre, lo más probable es que algo haya fallado en el proceso interpretativo. Bien, recojamos el camino recorrido hoy, que ha sido largo, pero espero no demasiado árido. Hemos visto que la revelación es un proceso histórico. Empieza con la creación y la primera relación de Dios con el hombre. Continúa con Abraham, con Moisés, con los profetas y culmina en Jesucristo. No es un rayo que cae de repente. Es una historia de amor paciente, con avances y retrocesos, con promesas que tardan siglos en cumplirse. Hemos visto que Jesús no solo proclama la revelación, Él es la revelación. En Él, Dios no manda un mensajero más. Viene Él mismo y antes de marcharse funda una comunidad, la Iglesia, para que esa revelación no quede sepultada en el pasado, sino viva y actuante en cada época. Y hemos visto que esa revelación llega hasta nosotros a través de 3 canales complementarios: la Sagrada Escritura, que la fija y preserva; la tradición, que la vive y la transmite; y el magisterio, que la interpreta con fidelidad para cada tiempo nuevo. Todo esto no es una estructura burocrática, es la manera en que una verdad que importa de verdad, que importa para siempre, se cuida y se protege a través de los siglos para que llegue a sus destinatarios, para que llegue a ustedes. Gracias por haber estado aquí, por haber seguido este recorrido que no es corto ni sencillo, pero que toca las preguntas más serias que un ser humano puede hacerse. Estas sesiones son solo una invitación a seguir pensando, a seguir preguntando, a no conformarse con respuestas superficiales sobre lo que más importa. Hasta la próxima.